Y el padre Pablo Meloni presenta el segmento Evangelio en Casa, con una reflexión sobre cómo es la misericordia de Dios. Ismael, queridos hermanos, una semana más con el Evangelio en casa. Este domingo 29 del tiempo ordinario, el Señor nos da un mensaje muy importante, que la providencia de Dios, su providencia y su sabiduría amorosa, es más grande que las decisiones y las acciones de nosotros, pequeñas criaturas humanas, más allá de la posición que tengamos en un momento determinado dentro de la sociedad, dentro del mundo. En la primera lectura del profeta Isaías vemos esa realidad en el emperador de Persia, Ciro, y también de alguna manera aparece esa realidad en el Evangelio con la figura del César, emperador romano. Ciro, el emperador de Persia, que va a liberar al pueblo judío de la esclavitud de Babilonia y va a permitir el regreso del exilio, sin conocer a Dios, como dice Isaías, va a ser su voluntad. De otro lado, los escribas y fariseos, aliados de los herodianos, del poder terrenal, que no soporta el mensaje de salvación, la llamada a la conversión y aceptar a Dios como Rey en el anuncio del reino, y planean estas preguntas capciosas para hacer caer al Señor, también de alguna manera con ese plan de asesinar y eliminar a Jesús, cumplirán finalmente su voluntad, la decisión que tomará Caifás cuando dice que es necesario que muera uno para salvar al pueblo. Por eso, queridos hermanos, no nos debemos de escandalizar, ni siquiera por el mal, la corrupción y los problemas que vemos en la sociedad, en el mundo entero, en nuestras familias e inclusive en nuestras propias personas. Porque inclusive de ese mal, el Señor sigue obrando para, con el bien, vencer el mal como se manifiesta en Cristo en la cruz. Se acercan estas personas y le preguntan a Jesús acerca de si es lícito o no pagar los impuestos. Y Jesús, al pedir esa moneda y al remitir a la imagen y a las inscripciones del César, nos recuerda a nosotros y a todos los seres humanos de todos los tiempos que nosotros somos imagen de Dios. Nosotros no somos imágenes de ninguna acción humana, sino obra de Dios. Somos las criaturas que Dios ama por sí mismo, a las criaturas humanas, y Dios mismo se hizo hombre, se nos elevó a la dignidad de ser parte de la familia de Dios, y tenemos nosotros la gracia de Dios, que hace que podamos amar como Él nos ama, perdonar como Él nos perdona, con la gracia de Dios, y así alcanzar la felicidad anhelada por el ser humano. Los bienes temporales, los bienes materiales, el orden temporal se subordina al orden del Todopoderoso, que en medio de las decisiones del ser humano libre, incluso en el rechazo al mismo Dios, sigue obrando y trabajando por nuestra salvación. Nosotros en la fe, en la esperanza y en el amor, como nos dice el apóstol San Pablo en este pasaje de la carta a los tesalonicenses que hemos escuchado en la segunda lectura, tenemos y estamos llamados a ser testigos de ese amor misericordioso, de ese amor que se dona y se manifiesta en Cristo en la cruz,
y con la acción del Espíritu Santo obra también en nosotros. Pidamos pues, queridos hermanos, en esta semana, para nosotros, para nuestras familias, para la iglesia, para nuestro país, para el mundo entero, que sepamos ser dóciles al mensaje de amor y misericordia, como lo fue nuestra Madre Santísima, la Virgen María, desde el momento mismo de su concepción, y dio testimonio al pie de la cruz. Pidamos con fe que así sea. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias.